Gracias por estar con nosotros aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con la jefa de fracción del Partido de Gobierno Progreso Social Democrático, doña Pilar Cisneros Gallo. Doña Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada, aquí estamos a la orden. Doña Pilar, queremos hacer un balance de estos primeros 7 meses de gestión de ustedes aquí en la Asamblea Legislativa, usted como jefa de fracción del gobierno. ¿Cuáles son los proyectos más importantes que han salido en estos 7 meses? Mire, realmente yo me siento muy contenta con los resultados, a pesar de que como empezamos con extraordinarias, ¿sí? Y eso fue muy difícil, ¿verdad? Porque, bueno, proyectos no estaban listos, porque igual proyectos nuevos que presentara el Ejecutivo tenían que pasar por comisiones y todo lo demás no podían llegar a plenario. Y aún así yo hago un balance muy positivo. A ver, dentro de las cosas que obviamente para mí me parece que van a tener más trascendencia para el país, eurobonos, ¿verdad? Porque eso va a traer tranquilidad al gobierno con respecto a la posibilidad de pagar la enorme deuda pública que tiene Costa Rica. El convenio del atún, me parece que es una cosa trascendental para el desarrollo de las zonas costeras y para no regalar nuestra riqueza atunera como estábamos haciendo antes. Aduanas, ¿verdad? Que era parte del convenio con el Fondo Monetario Internacional. La inversión extranjera en la deuda interna, que ya lo aprobamos en primer debate. La ley de contratación administrativa, ¿verdad? Esas me parece que son leyes como muy importantes que van a tener una incidencia directa sobre la economía del país. Y por lo tanto, esperemos que bajen las tasas de interés, que seamos un país un poco menos caro y que la gente deje de sentir que sus deudas lo tienen aquí. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Ese tema de eurobonos, fue complicada la negociación con las diferentes fracciones para lograr un consenso que al final fueron 5.000 millones de colones. De dólares, que es un monto bastante alto. Recuerdo que es la primera vez que se le da a un gobierno tantísimo dinero en eurobonos, con algunas condiciones, como es el tema de los escáneres en los puertos. Mire, fue súper complicado. O sea, al principio, cuando recién empezamos la negociación, yo dije, no, esto va a ser muy difícil, estaba muy cuesta arriba. Pero poco a poco yo creo que los argumentos del beneficio país pesaron mucho. Y que la gente y los diputados comprendieran que esta no era una deuda de Rodrigo Chávez, ni era una deuda de Novia Costa, era una deuda del país y que había que enfrentarla con valentía y con determinación. Fue difícil, pero yo creo que se logró un acuerdo realmente bueno, para ambas partes, ¿verdad? El gobierno hubiera querido los 6.000 millones y posiblemente la oposición hubiera querido 1.000 o 1.500, como le aprobaron al gobierno anterior, pero yo creo que se logró algo bueno. Sin embargo, yo sí creo que tenemos deudas fuertes para los próximos meses en proyectos de ley que tenemos que lograr un avance. Jornadas flexibles es uno de ellos. Y jornadas flexibles es uno que a mí me duele en el alma porque creo que hay básicamente un acuerdo de todas las fracciones menos del Frente Amplio. Es un proyecto que sigue entrabado con gran cantidad de emociones todavía. Exactamente, pero entrabado ¿por qué? Y simplemente porque a mí ideológicamente no me sirve y no quiero. Pero no porque no sea algo de absoluta importancia para el país y para generar trabajo de calidad en este país. Pero entonces, ¿cómo lograr, doña Pilar, desentrabar ese proyecto que todavía está en comisión viendo mociones, que tiene, creo que son más de 300 mociones todavía pendientes? ¿Cómo lograr un acuerdo político para sacarlo adelante? Estamos tratando de conseguir los 38 votos para sacarlo por vía rápida, porque definitivamente creemos que el Frente Amplio no nos va a ayudar y no nos va a apoyar, a pesar de que hemos logrado incorporar en ese proyecto muchas de las observaciones del Frente Amplio, pero no nos van a apoyar. Yo ya llegué a esa conclusión, entonces esa es la vía que vamos a tratar de explorar. Pero vea, a mí me dolió mucho cuando le extendimos hace poco el plazo cuatrienal. Y se para una diputada del Frente Amplio a decir que nosotros queremos promover la esclavitud en este país. Y comparó jornadas flexibles con lo que había pasado con las tiendas CIR. Dígame una cosa, jornadas flexibles es algo, como lo dice, excepcional. Solo para industrias o empresas que tienen procesos productivos 24 horas al día. Dígame una cosa, ¿qué produce CIR? ¿Cómo va a comparar a un comercio con esto? ¿Y cómo me va a decir a mí que eso es promover la esclavitud cuando todos los países ricos y desarrollados del mundo tienen las jornadas? Todos. Alemania, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. Entonces, ¿se promueve la esclavitud en todos esos países ricos del mundo? No, señor.
Y realmente yo siento que hay muchas empresas que están esperando la aprobación de este proyecto para venirse a instalar aquí. Y creo que no tenemos ningún derecho a negarle la oportunidad de un trabajo bueno, de calidad y con salarios mucho más arriba del salario mínimo a los costarricenses. Así que esta será una lucha que tengamos que dar. Luego, reforma del Estado. Ya están aquí la reforma del MOP, del MINAE, órganos desconcentrados, todo el sector vivienda, Mi Hábitat, y todo el sector social. El gobierno ha cumplido con su parte. Ahora falta que los diputados cumplamos con la nuestra. Sí, en la Comisión de Reforma del Estado ha habido bastante discusión en torno al tiempo de los proyectos. Algunos diputados piden más tiempo para analizarlos más a fondo porque son proyectos de mucho peso y que traen una verdadera reforma al Estado. ¿Considera usted, doña Pilar, que se requiere un poco más de tiempo en esa comisión para sacarle más punta a estos proyectos, que sean realmente proyectos que lleguen a incidir en el país, que no sean proyectos por presentar un proyecto nada más de una reforma que al final no se va a poder implementar? Totalmente de acuerdo. O sea, a mí no me interesa correr. A la fracción oficial no le interesa correr y al gobierno no le interesa correr. Lo que nos interesa es que los proyectos salgan bien, que realmente tengan incidencia, que realmente le permitan a los jerarcas ejercer su función de jerarcas. Y no, por ejemplo, de un Ministerio de Cultura con 14 órganos desconcentrados, un MINAE con 11 órganos desconcentrados, donde cada uno actúa como una isla independiente una de la otra. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo le va a pedir usted cuentas al jerarca? El jerarca le va a decir, no, mire, perdón, que esto le toca al SINACO, esto le toca... Y no tiene el control sobre cómo va a organizar y a ejecutar las políticas públicas en su jerarquía, en su ámbito de acción. Entonces, ¿cuál es el problema de tomarnos más tiempo? Tomémonos el tiempo que sea necesario para que los proyectos salgan blindados y para garantizar que realmente van a tener un impacto país. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Vea, ahorita estamos en liquidez del Estado. Ese es un proyecto que también se las trae, es un proyecto de la Contraloría, que va a permitir un ahorro de más de 300.000 millones de colones al gobierno. Yo creo, doña Pilar, que en estos temas de las finanzas públicas y todo esto que se ha venido implementando, acaba de entrar a regir ahora a principios de diciembre la ley que todos los órganos que reciban plata del Estado tienen que hacer compras por SICOP. Eso está muy bien, pero el problema es que no se ha capacitado, por ejemplo, a las asociaciones de desarrollo, a las juntas de educación y a otros órganos que reciben dinero del Estado, y a partir del 1 de diciembre van a tener que utilizar SICOP con un amplio desconocimiento de cómo funciona. Entonces se aprueban muchas veces leyes que son de difícil aplicación. Mire, justamente por eso nosotros estuvimos promoviendo un proyecto de ley para que esta ley a la cual usted está haciendo referencia no entrara en vigencia hasta dentro de un año. Entonces a nosotros nos acusaron, es que entonces ahora el gobierno no quiere transparencia y el gobierno quiere frenar esto. No, señor. El gobierno anterior se atrasó montones en elaborar el reglamento. Este gobierno corrió en estos meses para tener el reglamento a punto. Pero es absolutamente cierto y correcto lo que usted está diciendo. No se capacitó a la gente que tenía que utilizar esta herramienta para utilizarla adecuadamente. La misma Contraloría dijo, nosotros podemos capacitar, pero no este año, a partir del próximo año. Y aún así, no nos hicieron caso y la aprobaron a viento y marea. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Las asadas, por ejemplo. Cuando las asadas tengan que comprar material, ¿y cómo van a hacer? El pago de las juntas de educación. Exacto. No se van a poder hacer pago a proveedores porque no se conoce el sistema de SICOP, las asociaciones de desarrollo igual, las asadas igual, y eso va a atrasar un montón de procesos dentro de las comunidades. Sí, yo francamente le digo, espero pequeños caos en cada uno de esos sectores, ¿verdad? Pero bueno, lo advertimos, lo dijimos, y sin embargo no se aprobó, se dijo, no, esto tiene que entrar en vigencia, bueno, vámonos. Doña Pilar, estamos en periodo de extraordinarias, todavía lo que queda del mes de diciembre y todavía todo el mes de enero. Sí, señor. ¿Qué podemos esperar para lo que queda de diciembre, no contando el tiempo del receso y regresando en enero? Mire, liquidez del Estado ahora es una de las prioridades que nosotros tenemos, ¿verdad? Ese proyecto hay que sacarlo y estamos justamente ahora en mesas de negociación para ver si logramos conciliar con todas las bancadas. Hay preocupación con respecto a las universidades, las municipalidades,
Pero tanto el gobierno como la Contraloría ha dicho, vea, si ustedes empiezan a excluir a todos estos grandes conglomerados, de mejor no hagamos nada y quedémonos como estamos. Entonces vamos a ver hasta dónde avanzamos, pero estamos con eso. Luego, pensiones de lujo. Pensiones de lujo será una prioridad gobierno y una prioridad fracción para el próximo año. Eso hay que acabarlo. Y tenemos varios flancos abiertos, más un proyecto de ley que yo pienso presentar en los primeros meses del año, posiblemente en enero. Luego tenemos abierto venta de activos. ¿Qué vamos a hacer con eso? El gobierno retiró el proyecto del BCR para pulirlo, corregirlo y presentarlo mejor, pero la Asamblea Legislativa tiene que tomar una decisión sobre cómo vamos a enfrentar la enorme deuda pública de este país. Vamos llegando a 45.000 millones de dólares. Otro tema sumado a eso, doña Pilar, es la reforma a la regla fiscal. Así, claro. ¿Verdad? Que muchos diputados han hablado que es realmente necesaria, que no se puede seguir sacando instituciones de la regla fiscal. Muchas se han quedado cortas de presupuesto por la misma regla, con casi indefensión de poder seguir operando. ¿Qué espera la fracción de gobierno hacer con la regla fiscal? Bueno, lo que esperamos y ya empezamos a hacer son mesas de trabajo, igual, para ver cuáles, las diferentes fracciones, cuáles instituciones y por qué hay que dejar fuera la regla fiscal. O sea, es obvio, el 911. ¿Ve? En el mismo veto del gobierno se decía, nosotros estamos de acuerdo en quitar 911. Lo que nosotros no queremos es que cada uno empiece a pellizcar por aquí y por acá, sino que haya una conciliación y que haya un deseo común de sacar a los que tienen que estar afuera y dejar adentro a todos los que tienen que estar. Entonces, esa mesa de trabajo tiene que dar un resultado que además es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí o sí? Doña Pilar, han sido 7 meses de un amplio aprendizaje. Cuando conversamos por primera vez habíamos dicho que la curva de aprendizaje en la Asamblea era bastante dura. Sí, señor. Y usted nos comentó que usted llegaba aquí a las 6 de la mañana y era de los últimos en irse. Sí, señor. Y la hemos visto aquí. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje, doña Pilar, aquí dentro de la Asamblea? Duro, durísimo. ¿Para qué le voy a decir que no? Y me falta muchísimo que aprender. Ahora, en estos días de receso, yo me voy a llevar el reglamento legislativo comentado, anotado y de todo lo demás para seguírmelo aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, porque eso hay que metérselo a sangre y a fuego. No hay otra manera. Entonces, si uno no conoce la técnica legislativa y las herramientas que uno tiene para impulsar los proyectos de ley, no está en nada. Y la verdad es que a mí me falta muchísimo que aprender. Por lo menos ya cuando me dicen moción 197 o vamos a retrotraerlo por 154, ya por lo menos sé de qué me están hablando. Pero me falta muchísimo. Y hay que aprendérselo y hay que estudiárselo si uno quiere ser un buen diputado. Y yo quisiera ser una buena diputada. ¿Y qué ha sido lo más complicado durante estos 7 meses, doña Pilar? De aprender a negociar, a dialogar. Yo soy una persona que tengo un carácter directo, yo digo las cosas como son, sin filtros y sin diplomacia. Entonces a mucha gente eso le cae mal, ¿verdad? Que yo le diga, mire, no tienes razón por esto y esto y esto, o no me parece por entonces la gente se resiente, entonces hay que aprender a decírselo en bonito, a decirle, bueno, a ver, venga, ¿cuáles son sus inquietudes? Eso me ha costado muchísimo, porque no va con mi carácter ni va con mi personalidad. Pero también a golpe he aprendido que si usted quiere que las cosas avancen, tiene que aprender a escuchar, y tiene que aprender a incorporar las observaciones de los otros hasta donde sea posible si quiere avanzar. Y me ha costado mucho, muchísimo. Este año, doña Pilar, la gente podrá ver que se vayan cumpliendo un poco las promesas del gobierno, sobre todo con el tema de costo de la vida. Porque mucha gente dice, bueno, se prometió rebaja en el arroz, rebaja en los combustibles, rebaja en la electricidad, rebaja en el marchamo, por ejemplo. Al contrario. Vea, la electricidad ha bajado un 25%. A ver, dígame, ¿qué otro gobierno ha bajado la electricidad? Ninguno. Este es la sexta rebaja que vamos a aplicar en combustibles. Que eso no depende de nosotros, pero por dicha, en el mercado internacional empezó a bajar. La ruta del arroz va por muy buen camino. Y ahorita la gente va a empezar. Ya se están viendo un montón de ofertas. Aunque los arroceros insistan que no, mentira, porque yo voy al supermercado y lo veo. Oferta del arroz tal y tal, y va a bajar muchísimo más. Y se están tomando otra serie de medidas para que el país no sea tan caro. Pero parte de que el país sea tan caro son los oligopolios que hemos permitido entronizar en este país y que controlan el precio de los medicamentos, el precio de los alimentos, el precio de un montón de cosas. Entonces, eso toma tiempo, sí toma tiempo, pero que vamos en la ruta correcta yo no tengo ninguna duda. Y le aseguro
que de aquí a final de este gobierno, Costa Rica va a ser un país más barato y la gente va a tener un mayor poder adquisitivo. Porque otro de los temas que la gente comenta mucho en las calles es el deterioro de las carreteras también. Que teníamos más de 2 años de tener paralizado todo el tema de bacheo, de infraestructura vial, y hay calles que son realmente intransitables. Sí. Pero es que eso no es atribuible a este gobierno, porque usted le va a pasar la factura a Rodrigo Chávez, ¿no? O sea, la factura viene de 40 años atrás. O sea, cuando usted piensa, nada más piense en la Ruta 27, ok, ese contrato da vergüenza. Cuando piensa en APM Terminal, da vergüenza, realmente. O sea, ¿se pusieron por encima los intereses del país? No, señor. Y cuando uno ve la clase de inversión que han hecho los anteriores gobiernos, cuando el gobierno anterior se da el lujo de durante 2 años darle 0 mantenimiento en un país como este, con las lluvias, los deslizamientos y todo lo demás, la infraestructura está totalmente deteriorada. ¿Y qué nos toca a nosotros? Una deuda gigante, un 47% de nuestro presupuesto anual comprometido en pagar intereses y deuda. Bueno, hay que empezar, por eso yo puse sobre el tapete eso. ¿Cómo vamos a enfrentar la deuda pública? Mientras nosotros no enfrentemos con absoluta decisión cómo vamos a hacer para pagar esa deuda, no vamos a lograr liberar los recursos que necesitamos para darle a los costarricenses lo que se merecen. Buenas carreteras, buenos hospitales, buena educación, todo eso cuesta plata. Y tenemos 2 opciones. O nos seguimos endeudando más, que no creo que sea una opción, ni es una opción para don Rodrigo Chávez, o empezamos a ver cómo vendemos activos, cómo somos más eficientes con el uso de los recursos públicos, cómo simplificamos la estructura del Estado para tener más dinero disponible para poderle dar mejor servicio a la gente. Pero en ese tema de carreteras hay 2 que se convierten en clave en la discusión dentro de la Asamblea Legislativa y de los diferentes grupos de diputados. Uno es la carretera Limón. Sí, señor, la 32. Y la otra es la carretera San Ramón. Totalmente de acuerdo. La carretera Limón empezó empezó pésimo. Cuando el presidente Solís dice, hágase la carretera. No había estudios de perfectibilidad, no habían hecho las expropiaciones, no habían sacado los servicios públicos de la vía, cableado, o sea, por favor, salvo que lo hicieran con magia, eso no iba para ningún lado. Y gobierno tras gobierno se ha tratado de corregir, nosotros esperamos que esa carretera se termine en esta administración. ¿Y qué me cuenta la carretera a la zona norte? 50 años, medio siglo. Bueno, también queremos entrarle a eso. Y se están estudiando diferentes opciones para ver si se hace la Ruta 1, de aquí a San Ramón, ¿verdad? Pero hay que pensar fuera de la caja, porque si seguimos pensando en que, vea el fideicomiso Ruta 1, ha sido un desastre, pero un desastre. Nos ha costado un montón de plata y no ha avanzado prácticamente nada. Doña Pilar, ¿usted no cree que debería haber una ley que antes de poder hacer el trazado de una carretera o empezar a construir la carretera, se deberían dar primero las expropiaciones necesarias? No es posible que en la carretera Limón quede pendiente más de 100 expropiaciones. Y la carretera Medio Palo. Yo he pedido un informe, o sea, yo quiero entender por qué en este país la ley de expropiaciones no funciona. En todos los países que yo conozco, Chile, por ejemplo, es uno que lo tengo muy bien en el radar. Chile dice, aquí va una carretera, ¿ok? Y agarran y empiezan a notificar a todos los dueños y le pasan por encima. ¿Qué quiere decir con eso? No es que se irrespetan sus derechos, no, le dicen, ok, señor, usted tiene esta finca nosotros creemos que vale 100. Aquí están sus 100. Si usted cree que esto no vale 100, vamos al juzgado. Pero mientras se decide en el juzgado, entonces ya la carretera le pasó por encima. ¿Por qué? Porque hay un bien nacional, un bien que pesa más que los derechos individuales de Pilar Cisneros. Entonces, la carretera avanza, porque nos cuesta un montón de plata detenernos por cada una de esas mini expropiaciones. Claro. Entonces, hay que ver qué es lo que está fallando en la ley de expropiaciones para que eso se pueda hacer. Y si hay algún reclamo de algún dueño, eso se ve en tribunales. Y si eventualmente hay que pagarle más, se le paga, pero no se detiene la obra. Eso hay que lograrlo en este país, que las expropiaciones no sean un obstáculo para que el país pueda caminar y avanzar. Así es, doña Pilar, se nos quedan muchos otros temas, pero el tiempo es corto. Queremos agradecerle por habernos acompañado con esta entrevista, doña Pilar. Con todo gusto, aquí estamos para servirle y esperemos
que el 2023 sea un año mucho mejor, donde ya nosotros estemos más centrados y podamos hacer las cosas mejor como se tienen que hacer, y ojalá los otros diputados nos acompañen en esta aventura de dejar un mejor país. Esperemos para el bien de todos los costarricenses. Sí, señor. Muchísimas gracias, doña Pilar, y continuamos con más aquí en la TV Legislativa.